Amigos y socios de la Mafia del Saber, es un gusto saludarlos, como siempre, su servidor Alejandro Zamora, en compañía del capo de la información, Samuel Prieto Rodríguez. Hermano, amigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, mi querido Samuel, esperando que todo esté muy bien en sus hogares. Pues el día de hoy vamos a platicar un poquito con respecto a un tema pues amable, un tema que en realidad es... tiene que ver con nuestra vida cotidiana, pero que pues muchas veces pues no nos preguntamos el por qué nuestro mundo gira a la derecha. Y no hablo de la rotación de la Tierra, ¿no? O de las manecillas del reloj. O de las manecillas del reloj, sino por qué cotidianamente todo se mueve a la derecha, ¿sí? Desde el uso de un lápiz, el manejo de un automóvil, en fin, todo el ser humano, pues la mayoría de los seres humanos somos derechos, ¿sí? Pero nos hemos preguntado... Los políticos no. Bueno, no tanto, ¿verdad? Ese es un tema como aparte, ¿no? Sí. Pero en realidad nos hemos preguntado ¿por qué somos derechos? Ah, mira, qué gran pregunta. ¿Te has preguntado tú en algún momento de la vida el por qué el mundo, pues, el ser humano es derecho? El mundo lo hemos puesto a funcionar a la derecha porque la gran mayoría de los seres humanos somos diestros o derechos. ¿Qué ¿no? porcentaje podríamos decir que existe en el mundo? Existe el estudio. La población mundial que ocupa como su lado predominante, su lado izquierdo, es el 8%. Entonces, si somos 8.500 millones de habitantes en el planeta, pues como 700 millones por mucho son zurdos, ¿no? Son zurdos. O sea, muy poquitos. ¿Tiene que ver con genética esto? La verdad no lo sé. Y no lo sé porque, vamos, tú por ejemplo eres zurdo, ¿no? Sí, soy zurdo. Ya me balconeó. Ya te balconeó. Ya me balconeó, amigo. Y estoy seguro de que ni tu mami, ni tu papi, ni tus hermanos, ni la gran mayoría de tus primos son zurdos. No. Entonces, yo no sé si sea genético, ¿no? Okay. Más bien tendría que... Porque, vamos, genético es que a ti te dé diabetes porque tu papá y tu mamá tenían diabetes, pero lo zurdo no. O el color de la piel, o el color de los ojos muchas veces. Exacto. La mayoría de las veces, sí. ¿No? Es parte de la genética. Así es, pero no, o sea, digo, no sé, tal vez exista, yo lo ignoro, pero hasta donde pude alcanzar a leer, no hay familias de zurdos. O sea, hay un zurdo ahí de vez en cuando en casi todas las familias, ¿no? Que de hecho, los estudios que se han realizado, digo, yo también estuve indagando, y no hay muchos estudios en realidad en torno a los derechos e izquierdos, ¿no? Que anteriormente se les llamaba diestros y siniestros, ¿no es así? Sí, tú eres muy siniestro, amigo. Y el siniestro, lo apegan mucho con las cosas negativas o las cosas malas. Claro, las aseguradoras, por ejemplo, cuando llegan a un choque o a un incendio, dicen que llegan a un siniestro, ¿no? Así es, correcto. Y de hecho, desde tiempos antiguos, ¿no? O sea, como que la izquierda siempre ha sido la parte oscura, la parte negativa, ¿no? Sí. En el mundo, ¿no? Pero no, digo, es como parte de una indiscriminación, pero no sé si sea... por propia, ahora sí que con intención o sin intención. Híjole, mira, en el caso específico del que estamos hablando en este momento, habría que hacer, como dices tú, grandes estudios porque no los hay, lamentablemente, y debería haberlos, sí, porque claro. No es un tema pequeño, ni es un tema ahí nada más de cotorreo. O sea, de verdad, hay que estudiarlo porque hay muchas personas, si hay 700 millones de zurdos en el mundo, pues hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Claro. Pero generalmente... Casi todo aquello que es discriminado, si tú echas la cinta hacia atrás, viene de la ignorancia, y de la ignorancia que a su vez ocasiona miedo, ¿no? Y ese miedo ocasiona, pues, prejuicios y ese tipo de cosas. Así suele ser, ¿no? Sí, claro. Y pues bueno, al final del día, pues alguien zurdo es alguien, pues, raro, ¿no? Sí. Raro en el sentido de que hay pocos. Claro. Entonces, cuando ven a alguien raro, pues tratan de que no sea raro, ¿no? Digo, estoy muy seguro de que tú, cuando eras niño, hubo más de 2 o 3 adultos que quisieron obligarte a escribir con la derecha. Sí, en aquellos tiempos se destilaba mucho eso, fíjate. Sí.
Sí, o socialmente el zurdo, los niños que empezaban como a escribir o tomar las cosas con la izquierda, como que dentro del seno familiar no era muy agradable y muchas familias, muchos padres de familia los obligaban a hacer las cosas con la derecha. Así es. ¿No? Porque era una ideología de aquellos tiempos, hablamos que los años 50, 60, más o menos, ya poco a poco comenzó como a verse más natural, ¿no? Esta parte. Pero en aquellas décadas, pues la verdad es que las familias todavía como que tenían mucha reserva con respecto a sus familiares, sobre todo los niños, que comenzaban pues a hacer las cosas con la izquierda, ¿no? Así es. Pero históricamente también podemos decir que la derecha pues siempre ha predominado, ¿sí? Porque pues en la mayoría de los países pues todo se ha hecho con base a los derechos, ¿sí? O sea, todas las acciones, todo lo que se realiza en la vida cotidiana tiene que ver más con la derecha que con la izquierda. Pues sí, porque somos una rotunda mayoría, ¿no? Pero hay países que aún, hasta el día de hoy inclusive, conservan muchas acciones que tienen que ver con la izquierda. Ah, claro. Entre ellos, Gran Bretaña. En las carreteras, sí, tienes toda la razón. A ver, eso está bien padre, ¿no? Originalmente, digo, hay un dicho muy popular en el ámbito automotriz que dice que en Europa fueron primero los caminos y después los coches. Y en América fue al revés, fueron primero los coches y después los caminos. Sí. ¿No? Eso tiene una lógica. Los caballos no son nativos de América. Los caballos que hay en América los trajeron los europeos, ¿no? Cuando se dio el descubrimiento de América y llegó Cortés y llegó Colón, ¿no? Entonces, no era tan necesario los caminos porque en América, en aquellos entonces, pues era distinto, ¿no? Pero en Europa, por ejemplo, en donde el uso del caballo sí es generalizado, bueno, ¿cómo te subes a un caballo? Para los señores que no le sepan mucho al asunto de los caballos, no es que yo sea un experto, te paras del lado izquierdo del caballo, subes tu pie izquierdo en el soporte, en el estribillo, cruzas tu pierna derecha y entonces ya quedas montado. Esa es la manera correcta de subirse al caballo. ¿Qué significa eso? Que los caminos estaban diseñados para ser izquierdos. Sí. Más aún, ya que estás arriba del caballo y no sé, vivías en la época del Imperio Romano o en la Edad Media, pues entonces tú como jinete estabas entrenado para tener la rienda del caballo con tu mano izquierda, porque con la derecha llevabas la espada, la lanza, lo que fuera para pelear, ¿no? Sí, claro. Entonces los caminos eran izquierdos por eso. Entonces la gran pregunta es por qué ahora la gran mayoría de los países del mundo tienen sus carreteras derechas. Sí. Excepto los países que tienes razón, de Gran Bretaña y los del Reino Unido, ¿no? Claro, y recordemos que en aquellos tiempos las peleas, de hecho sí, viene desde la época romana, ¿no? Claro. Y Roma trató de conquistar muchos países, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. Exactamente. Decían, ¿no? Entonces, pues las peleas siempre se daban en esos términos, ¿no? Así es. En que el jinete normalmente pues utilizaba la mano derecha para agarrar la rienda y el arma, con la izquierda y el arma con la derecha. Claro, ¿no? Para poder pelear. Pasado el tiempo y pasado pues los años, pues la gente comenzó a seguir acostumbrada a esta forma de dirigirse, ¿no? Sobre todo en Europa. Así es. De hecho, obviamente todos los caminos se comenzaron a utilizar para que las carretas posteriormente comenzaran a usarse del lado. Las diligencias, los carruajes. Por lo mismo, ¿no? Sí, o sea, al momento de ser atacados, izquierda, poder defenderse con la derecha. Y así quedó, así comenzó a quedarse. Desaparecen las carretas, vienen otro tipo de transporte, obviamente, y entonces muchos países comienzan pues a cambiar su dirección, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, incluso Napoleón quiso en su momento tratar de que
de que que estos países como Inglaterra, Gran Bretaña, se pudiera conducir ya por la derecha, ¿sí? Sin embargo, ya era tanta la costumbre de la gente que no quisieron, no lo logró. Y entonces actualmente, el día de hoy, pues son de los países en donde se maneja el volante, se encuentra por el lado izquierdo, ¿no? Por el lado derecho para que seas izquierdo. Por el lado derecho para que, sí, tienes razón, para que seas izquierdo. Pero no solamente Gran Bretaña y sus colonias. Hay otros países, por ejemplo, Japón. Creo que hay ciudades en Japón. Corea. Hay alrededor de unos 60, 70 países, fíjate, en donde se conduce por ese lado. Es como muy curioso, ¿no? Claro. Tiene una lógica más o menos de ingeniería. A ver, llegan los primeros autos son europeos. Acuérdate que el inventor del automóvil fue Carl Benz, ¿no? Que después a su fábrica le puso el nombre de su hija, por eso era Mercedes-Benz, ¿no? Pero quien realmente democratizó el uso del automóvil pues fue Henry Ford en América, ¿no? Sí. Con el modelo T, que hizo que pues fuera el primer modelo de automóvil que se construyó en una línea de ensamble, que fue la gran innovación, y por eso es que el mundo hubo un momento que estuvo inundado de Ford Modelo T. El Ford Modelo T es el culpable de que ahora las carreteras, que no son de estos 70 países que tú mencionas, sean derechas. Claro. ¿Por qué? Porque pues Henry Ford tenía una mentalidad de ingeniero. A él no le importaba si el caballo, si el camino, ¿no? Él diseñó el modelo T pues, para que fuera funcional. Era un coche muy funcional, ¿no? Sí. Y él se dio cuenta de que si todos los seres humanos somos derechos, bueno, el 92% de la humanidad aproximadamente es derecho, sí. Pues entonces la palanca tenía que estar en tu mano derecha, ¿no? Llevas acá el volante, pero pues vamos, si tienes la palanca del lado izquierdo, tú que eres zurdo, bienvenida. Pero el 92% de la humanidad pues necesita la palanca del lado derecho. Sí. Eso obligaba a que el volante estuviera del lado izquierdo del auto. Porque con la derecha puedes tener más control de las velocidades. Así es. Y eso fue, por eso es que es importante aquel dicho que hablábamos hace un momento. En Europa fueron primero los caminos, que eran izquierdos, y después los coches. En América fueron primero los coches y después los caminos. Y como fueron primero los coches y después los caminos, pues los caminos empezaron a ser derechos. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, el día de hoy, ese 8%, 10%, es que no hay ni siquiera una cifra exacta o un porcentaje exacto, ¿no? De cuántos, se calcula que es entre el 8 pero y es el un 10. cálculo que en los estudios, los más recientes que se han podido hacer, pues es lo que ellos calculan que existe, ¿no? Más o menos entre un 8 10% de personas izquierdas. Incluso si quieres mencionarlo, digo, no los comparemos, solamente es un comparativo numérico, o sea, no es discriminación, es numérico, antes de que haya problemas, ¿no? Sí, claro. ¿Cuántos discapacitados hay en el planeta? Se calcula que son entre el 12 y el 15% de la población. O sea que hay menos zurdos que discapacitados. Sí, aún todavía. ¿No? O sea, son una minoría. Sí, ¿no? Correcto. Entonces, vamos. Y dentro de esa minoría, el hombre es más zurdo que la mujer. Sí. O sea, hay más zurdos hombres que mujeres, ¿no? Que es lo que hemos podido investigar. Pero también tiene que ver mucho con los estudios científicos que se han realizado. Porque como desventajas, pues un zurdo, pues tiene muchas, ¿no? Desde el hecho de que en la escuela tu pupitre tiene que, la paleta está del lado derecho para escribir, la forma en como, la dirección en la que escribes, en fin, como eso hay muchas cosas las cuales se pueden decir, bueno, es una forma de discriminar, no intencional, simplemente... Pues es que en lo general, ¿no? En lo general, la derecha es lo que encabeza, ¿no? Las cosas, ¿no? En el mundo. Pero también tiene sus ventajas, ¿no? Porque hay muchas cosas, de acuerdo a la ciencia se ha estudiado este fenómeno, ¿no? ¿Sí? De los zurdos, de los derechos. Las habilidades que tienen los zurdos, pues son muy diferentes a las de los derechos. Sí. ¿No? Entre ellos tiene mucho que ver la creatividad, el lenguaje,
Tú que has leído un poco más con respecto a esa parte de la, pues de la ciencia, ¿qué es lo que percatas como más importante o la diferencia que pudiera existir entre zurdos y derechos? El uso de los hemisferios del cerebro. Porque, a ver, nos han dicho que la parte derecha del cerebro es la más responsable o la principal responsable de la parte creativa y el hemisferio izquierdo de la parte lógica, ¿no? Porque esto es importante, porque también esas mismas estudios dicen que los que somos diestros, los que somos derechos, estamos más gobernados por nuestra parte izquierda, por nuestro hemisferio izquierdo del cerebro, mientras que los zurdos están más comandados por su lado, por su hemisferio derecho del cerebro. Y si el hemisferio derecho del cerebro es el del arte, el de la sensibilidad, el de esas cosas, pues por eso son más creativos, ¿no? Porque tiene mucho que ver con cómo su cerebro gobierna el resto de su organismo. Sí, claro. ¿No? Y fíjate que pues lo chistoso de esto, digo, no quiero decirle chistoso, ¿no? Sino como lo curioso. Lo curioso de esto es de que no todos los zurdos dominan el lado zurdo de su cuerpo. O sea, hablando de su pierna, de su vista, de su oído, ¿sí? Ni todos los derechos tampoco dominan al 100% su lado derecho, ¿no? Tienes razón. Sí. Los ambidiestros al respecto en el cuerpo humano, pues ahora sí que es generalizado, o sea, ahí no tiene mucho que ver si tú, por ejemplo, pateas un balón con la derecha o con la izquierda y escribes con la otra, ¿no? Sí, han estudiado mucho este fenómeno y sí, en realidad hablan mucho de que las personas que son zurdas pues crean un poco más de creatividad y emociones, ¿no? ¿Sí? Por el hemisferio. Por el hemisferio, pero también lo hacen en cuestión de habilidades. Claro. Porque al tener un mundo creado para los derechos, pues ellos tienen que esforzar un poco más, ¿sí? Sus habilidades, y entonces comienzan a dominar sin querer ambas partes. Exacto. Fíjate, ¿no? Porque muchas cosas que se hacen con la derecha que difícilmente se podrían hacer con la izquierda, pues lo tienen que aprender a dominar. Así es, y entonces generan más habilidad. Y el derecho no. El derecho le cuesta un poco más de trabajo cuando se encuentra con cosas que tienen que ver con la izquierda. Así es. ¿No? Y yo creo que en ese sentido tiene pues más que nada que ver pues los hábitos, ¿no? Como seres humanos que tenemos, de que nuestro mundo pues es prácticamente para las personas derechas, y obviamente pues las personas zurdas pues tienen que buscar, ¿no? Las formas y las maneras pues de sobrevivir o de subsistir en muchos sentidos, sí. ¿no? De hecho, ya al día de hoy yo he leído que, bueno, incluso hay tiendas con cosas que son para zurdos, ¿no? Así es. Yo y no ya sé hacen pupitres para zurdos y ya hacen... Y yo no sé si sea una forma también como de querer... digo, yo siento que no hay diferencia en el ser humano, ¿no? Digo, porque el que es zurdo, el que es derecho, pues tiene... ¿Sigue siendo humano? Sí, sigue siendo un ser humano, sigue haciendo las mismas cosas que cualquier persona, sigue viendo ¿sí? Y tal vez sus razonamientos, pues tienen... Ahí sí tiene mucho que ver la ideología familiar, la educación percibida, tantas cosas pues que conjuntan, ¿no? El crecimiento de una persona, independientemente si son zurdos o son derechos, ¿no? Claro. Pero sin embargo, el día de hoy, pues ya hay tiendas con objetos que tienen que ver para zurdos, ¿no? Sí. Bueno, y tú que eres zurdo y que tal vez conoces ese tipo de productos, ¿si realmente sirven para ustedes? Ya para una edad pues ya avanzada, realmente no, porque tú ya has creado un hábito de hacer Ya dominaste las cosas con la derecha, sí, o sea, ya en realidad sí hay cosas que se te pueden facilitar y que hasta por salud, porque por ejemplo, por lo más práctico, ¿no? Un pupitre. Un niño pues derecho escribe sobre la paleta que está de la silla del lado derecho, no tiene que hacer ninguna contorsión con su cuerpo, sin embargo el zurdo sí. Y eso es un problema, puede causarte un problema de salud. Sí, claro. A la larga. Esos son los únicos detalles que yo le veo inconveniencia
a las cosas que son creadas para los derechos y que el zurdo pues tiene que adaptarse. Uh-huh. ¿Sí? Tiene que ver más con salud que con otra situación. Uh-huh. Porque de ahí en fuera, yo no, pues bueno, yo desde que me acuerdo, no sé si alguno de nuestros socios pues también sea zurdo o tenga algún familiar con estas características, tenga alguna dificultad por ser zurdo para hacer su vida normal. Yo no. Uh-huh. Yo desde que me acuerdo no, a mí nunca me obligaron, gracias a Dios, uh-huh, a escribir con la derecha y cosas de ese tipo. Uh-huh. ¿Sí? Sin embargo, pues sí se tiene uno que adaptar, pues igual que los derechos, uh-huh, ¿no? O sea, se tiene que adaptar también a situaciones que muchas veces se le facilitan a los izquierdos. Por ejemplo, el atornillar o desatornillar se le facilita más al izquierdo que al derecho. Uh-huh. Mucho tiene que ver con las cosas que tú vas a crear, por ejemplo, una casa, uh-huh, ¿sí? Depende de qué lado vas a poner tus tuberías, ¿sí? Si del lado izquierdo o derecho, uh-huh, para poder sentir que te es más fácil reparar una tubería con la izquierda o con la derecha, ¿no? Pero mira, qué interesante. Uh-huh. Sí, tiene mucho que ver esa parte, ¿sí? Pero pues finalmente creo que no hay gran diferencia, solo son datos curiosos que tenemos, que vivimos el día de hoy. Claro, y que también tienen mucho que ver con la idiosincrasia construida a partir de constructos, ¿no? A ver, el prejuicio viene desde muchos puntos de vista. Uh-huh. La misma Biblia, ¿no? Digo, Occidente es cristiano, ¿no? La misma Biblia, por ejemplo, tiene pasajes en donde habla acerca de que el buen pastor elige muy bien a su rebaño y sabe separarlo, y entonces pone a las ovejas buenas a la derecha, ¿no? Ajá. Lo dice la Biblia. Sí. ¿No? También se habla acerca de diestra y siniestra, que son los caballeros antiguos y los caballeros medievales utilizaban mucho ese término para referirse a derecha e izquierda, como lo decías muy bien al inicio de esta conversación. Y entonces de repente cuando llegaban los que decían derecha e izquierda, sonaban así como que siniestro es malo, ¿no? A la fecha tenemos tal herencia lingüística o cultural que alguien siniestro es alguien malo y alguien diestro es alguien que es muy habilidoso. Que domina, sí. ¿No? Entonces, curioso, ¿no? En la política, desde que en el Parlamento francés, uh-huh, cuando el rey francés pues accedía a que hubiese representantes del pueblo, pues entonces los conservadores iban a la derecha del rey y los liberales a la izquierda del rey. De ahí vienen los términos políticos actuales derecha e izquierda, ¿no? Sí, correcto. Que hoy están tan polarizados. 1830 y tantos más o menos fue... Por ahí así, ajá, ¿no? Sí. Y entonces ahora nosotros a los partidos de izquierda pues les decimos ches zurdos de mie, ¿no? Ajá. Y a los derechos pues les dicen fachos, les dicen, ¿no? Sí, claro. Entonces ese tipo de cosas pues se quedan en nuestra mente y al final del día inconscientemente termina construyendo pues un prejuicio en contra de las izquierdas en todos los sentidos, ¿no? Sí, lo decías muy bien. Fíjate, ahorita que hablabas con respecto a la Biblia o a la religión, pues el simple hecho de decir sentado a la derecha del Padre, ¿no? ¿Por qué a la derecha y por qué no a la izquierda? Exacto. E incluso o sentado a un lado, ¿no? Claro. El Padre, simplemente. Las versiones más antiguas de la Biblia dicen diestra y siniestra. Sí, correcto. ¿No? Sí, correcto. Yo creo que esos prejuicios, pues sí han sido un tema que en décadas anteriores o en siglos anteriores, pues estaban muy, muy marcados. El día de hoy se vuelven ciertas anécdotas, ¿sí? Que pues posiblemente en algunos países todavía se conservan, pero creo que son ya pocos, ¿no? En realidad, sí. Creo que ya la humanidad ha sido un poquito más consciente, ¿no? De que pues al final de cuentas, pues las personas diferentes en algo, pues siguen siendo seres humanos, ¿no? O sea, siguen siendo parte de una sociedad con los mismos derechos, las mismas obligaciones y todo. La lingüística es lo único que no ha cambiado mucho, ¿no? Eso de que tú eres chueco es que eres malo, ¿no? O estás haciendo cosas chuecas, ¿no? O que eres zurdo. O que pateas con la chueca, ¿no? También.
Entonces hay muchos términos que el día de Exacto. hoy se siguen utilizando, que no hemos podido erradicar, que no hemos podido cambiar, porque Y que es nos una mentalizan cultura, ¿no? inconscientemente, ¿no? Sí, correcto. Sí, correcto, porque inmediatamente tu mente reacciona a una situación así, ¿no? O sea, si alguien Claro. llega y te dice, no, pues es que tú eres una persona chueca, pues inmediatamente te pones a la defensiva, ¿no? Sí, sí, Pues claro. espérate. Lo asocias Porque con algo malo. Con algo malo, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que, pues a lo mejor se puede ir ya evitando todavía más, Ujú. ¿no? Que en realidad ya, pues digo, ya a veces lo ven como chiste, ¿no? Como cotorreo, Claro. pero muchos todavía se lo toman muy a pecho, ¿eh? Sí, aunque también habría que considerar que tendríamos que acudir más hacia la educación y esas cuestiones, ¿no? Porque también correríamos un riesgo interesante. Yo, por ejemplo, soy súper enemigo, o sea, no solamente estoy en contra, sino soy enemigo declarado del lenguaje inclusivo y del lenguaje políticamente correcto, ¿no? Que ahora, pues ya ves que a todos se les habla con eufemismos para que no se ofendan, ¿no? Sí, sí, sí. Si incluimos a los zurdos en eso, estamos fritos, ¿no? Porque Sí. pues ahora tendríamos que hablar de una manera pues muy falta de cultura, muy falta de muchas cosas, ¿no? Yo más bien creo que tiene que ser el cambio desde la mentalidad, ¿no? Creo que sí, desde la mentalidad. ¿No? O sea, una cosa es la política, izquierda y derecha, y otra cosa es lo que dice la Biblia sobre izquierda y derecha, y otra cosa es lo que dice la literatura, y otra cosa es la vida real. O sea, no confundamos Chana con Juana. Sí. Gimnasia con magnesia, decían Sí, las sí, abuelas, sí, ¿no? correcto, sí. Y yo creo que sí tienes muchas razones. Todo tiene que ver con la mentalidad. Digo, la educación que tenemos en Latinoamérica es muy distinta a la europea. La forma de hablar, la forma de dirigirse. Nosotros somos más picarones en Exacto. la forma de expresarnos. Ujú, Y creo que no se nos va a quitar. ujú. Digo, al final de cuentas no es que tengamos que hablar correctamente, porque eso es lo mejor, porque realmente no. Nuestra vida cotidiana simplemente es una vida en la que para nosotros los latinoamericanos, para los mexicanos, pues es una vida en la que nos tomamos las cosas de quien viene y como viene, ¿no? Así es. Entonces, pues no hay que hacer mucho caso a veces de las frases, simplemente son anécdotas que ahí están y que vamos a seguir utilizando, ¿no? Claro. Y pues bueno, ha sido un tema que en realidad yo me lo preguntaba desde hace mucho, o sea, bueno, ¿cómo se origina la derecha en el ser humano? O sea, el ser derecho, Ujú. o sea, ¿de qué proviene? Es ¿Cómo una gran proviene? pregunta. O sea, y ya investigando y averiguando un poco y con los estudios que se han realizado, pues te das cuenta pues que en realidad no se sabe mucho de este tema. Exacto. Porque si tú te das cuenta, lo que se ha estudiado científicamente, bueno, ahí está, pero no es tampoco no es como la verdad absoluta, Sí, ¿no? ¿no? Y eso nos lleva a bastantes reflexiones. Digo, pasa en este tema y pasa en muchos otros. A ver, sabemos mucho del universo, sabemos mucho de qué está hecho Urano y sabemos muy poco de qué hay en el fondo del mar de nuestro propio planeta. Uh-huh. O sea, la fosa de las Marianas, que es la parte más honda del océano en este planeta, Sí. nadie sabe qué hay ahí abajo. Digo, o sea, tenemos teorías, pero hasta Sí, ahí, claro. ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, de repente, como que no cerramos el círculo en muchas cuestiones. Esta es una de ellas, ¿no? Pero eso es lo interesante de nuestro mundo, ¿no? Sí. El que te da la oportunidad de seguir investigando, de seguir indagando sobre algún tema en particular, Claro, y haciéndote que te preguntas. interese, ¿no? Sí, y el hecho de que te hagas preguntas es ir en búsqueda de respuestas. Así es. Y eso es lo que nos hace crecer, pues, en mentalidad, ¿no? O Ujú. sea, creo que es muy importante, pues, también de repente preguntarnos muchas cosas de lo que vivimos de manera cotidiana, Ujú. que a veces decimos, ay, es que eso es algo tan común y tan natural. Pues sí, pero para algunos no. O sea, Claro. para unos será algo interesante y que a lo mejor les va a gustar el investigarlo, ¿no? Claro. Eso es lo padre de esto. Y seguramente tendrá efectos positivos en la misma vida cotidiana, ¿no? Así es, correcto. Pues no sé si quieras agregar algo más al tema, mi querido Samuel. No, pues yo solamente tal vez subrayaría esto. Al final del día tenemos que tener claro que una cosa es política de izquierda y derecha, otra cosa es ideología de izquierda y derecha, otra cosa es la mentalidad que tengamos sobre diestros y siniestros en otras cosas, y otra cosa que es los seres humanos. Seamos zurdos o seamos diestros,
Somos seres humanos y todos debemos respetarnos, tengamos el empaque que tengamos, ¿no? Así es, correcto. Yo creo que igual en la misma tónica que tú, y yo creo que para nuestros socios, pues también habrá muchas cosas que seguramente pues van a investigar y nos lo van a hacer saber con respecto al mundo derecho y al mundo de los zurdos. Pues muchísimas gracias, socios, espero que les haya agradado el tema. Escríbanos, coméntenos qué es lo que piensan al respecto, propónganos temas si quieren alguno en particular y con mucho gusto lo platicamos en la siguiente sesión. Pues que tengan un excelente día y que todo marche muy bien en sus familias.